recién. Le agradecemos porque gentilmente nos está dando la entrevista a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia. ¿Cómo anda usted? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Nicolás. Bueno, usted había alertado ya en enero de este año que la segunda ola iba a ser muy virulenta. Estamos viendo algunas cuestiones muy complicadas, evidentemente. Esto tiene que ver obviamente con las escasas restricciones. ¿Qué cree que tiene que pasar esta semana? ¿Se van a anunciar nuevas restricciones? Hay una reunión prefijada entre el gobierno nacional, provincia y ciudad. ¿Qué cree que debería pasar? Bueno, tenemos una cantidad de casos en este momento en todo el país y especialmente en el AMBA que es Sí. muy difícil de sostener para el sistema de salud, que la demanda que genera no es suficiente, no es suficiente la capacidad del sistema de salud para sostenerla. Por suerte, las medidas han tenido un impacto relativamente positivo en el sentido de que de que ha dejado de ascender, tenía una proyección de aumento muy grande. Así que hay que ver estos días cómo se evalúa, pero la sensación es que necesitamos reducir la cantidad de casos para que el sistema de salud logre atender a todos, cosa que hoy está muy difícil de conseguir. Así que tienen que bajar más la circulación y más la cantidad de casos. Para bajar la circulación, ¿qué habría que hacer, Nicolás? ¿Qué proponen? Bueno, hay muchísimas opciones, casi todo el mundo las conoce porque tiene que ver con reducir la circulación de personas. Entonces, desde el punto de vista sanitario, no hay mucha diferencia con que si se toma una medida u otra, siempre y cuando siempre reduzcan la circulación y sean sobre todo aquellas que tienen menos posibilidades de control. Así que tenemos que esperar a ver qué se puede hacer estos días. Viceministro, usted sabe que estamos hablando del AMBA como una situación sumamente alarmante, pero hemos repasado los diarios del interior en casi todas las provincias. Está el título principal de que han subido exponencialmente los casos. Hasta en Formosa. La provincia de Córdoba inclusive ahora lo está reconociendo que también le está pegando muy fuerte en las camas UTI. En Ciudad de Buenos Aires, acá muy cerquita de nuestro canal, está el Sanatorio Colegiales de OSECAC. Está absolutamente colapsado y en La Guardia hay personas que reciben asistencia de oxígeno, una cosa increíble. La clínica Juncal también, creo que es en Lomas, ¿no? Bueno, está colapsada también. ¿Esta situación nos puede dar cuál es el número real de ocupación de camas en terapia intensiva? Bueno, lo que sucede es eso, uno tiene en un promedio en el conurbano del 75% de ocupación, pero esto en verdad no es tan homogéneo. Los grandes centros, los hospitales más grandes, las clínicas más importantes, tienen una ocupación mucho mayor. De hecho, ayer circuló un informe hecho por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, evaluando sobre todo las clínicas y sanatorios más grandes, y la ocupación en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano es cercano al 95%. Eso, claro, no es el 100% de las camas, pero son aquellas camas más requeridas, que son un poco lo que vos mencionabas recién. Las clínicas principales, las obras sociales, los hospitales más grandes. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires sucedió que las prepagas que habitualmente usan esas clínicas, hace ya unas cuantas semanas se quedaron sin camas y empezaron a utilizar las clínicas del conurbano que habitualmente utilizan los espacios sindicales, las obras sociales sindicales o la provincial. Y eso terminó derivando ya el 50% de las personas que están en terapia intensiva en los hospitales públicos de la provincia tienen obra social, pero no consiguen atención en las clínicas. ¿A eso se refería usted, viceministro, cuando decía que los pacientes que pertenecían a obras sociales y prepagas están yendo a los hospitales públicos de por fuera de ciudad? Claro, y es una cosa que sucede, no tienen a dónde derivar, ya no, claro. En las clínicas no tienen dónde aceptarlos, y también hay muchas clínicas que habitualmente no tenían la costumbre de tener cama de terapia intensiva, están armando los equipos, los tuvieron que armar para todo esto, y son las que por ahí tienen un poco más de espacio. Pero bueno, la situación es muy crítica, es difícil conseguir, tardás mucho tiempo en conseguirle una cama a una persona que la precisa, y eso ya atenta contra la calidad de la atención. Por eso es que nosotros insistimos que más allá de los números, cuando uno dice 75, es lo que en todo el mundo se conoce como una situación de saturación, porque siempre hay un margen de error en la medición, etcétera. Claro. Y el margen de error en las personas es muy... Bueno, no se puede, ¿no? Uno no puede tener un error cuando calcula con las personas. Entonces hay ese margen de seguridad y sabemos que en este momento, como vienen los casos, es muy difícil de sostener en el tiempo. Tenemos que reducir lo más rápido que se pueda la cantidad. El tema del oxígeno, ministro, ¿cómo está? ¿Hay faltas de oxígeno? ¿Cómo está la situación hoy? El problema con el oxígeno no es tanto de falta de oxígeno, sino que se está consumiendo un poco más del triple de lo que se consumía habitualmente. Entonces, la producción y la provisión, es decir, la logística para distribuirlo y que llegue, es difícil, y a veces nos pasa que hay peligro de que nos quedemos sin oxígeno en algún lugar porque es difícil llegar a reemplazarlo. Hay una parte del oxígeno industrial que se utiliza para la industria, que estamos
intentando que se redirija el 100% para la cuestión de las personas. En la provincia compramos muchas máquinas que producen oxígeno para poder tener hospitales con producción propia. Claro, bien, bien. Administración, y también algunas máquinas que son condensadoras de oxígeno en caso de que los tubos se vayan acabando en algunos lugares, porque lo que no nos puede pasar por ningún momento es quedarnos sin oxígeno a una persona, porque el efecto que va a tener sobre ella no se puede esperar 3-4 horas sin oxígeno. Entonces, bueno, estamos intentando prepararnos para esto, pero es uno de los grandes dramas que hubo en todos lados. Por el momento no es faltante de oxígeno, pero es todo mucho más tenso y hay mucho más riesgo de que en algún lugar tengamos un momento sin la provisión adecuada. Viceministro, lo sumamos a la charla al doctor Capulla, ¿le parece? Por supuesto. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Justamente hiciste referencia a un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que lo estaba viendo ayer, ese gráfico de tortas, donde claramente decía que en un relevamiento que se hizo de 54 UTIs en AMBA y 2.859 camas, se encontró que el 93.5% de los internados no habían recibido vacunas y solamente había un 1.1% de los internados que había recibido las 2 dosis y un 5.4% que había recibido al menos una dosis. Claramente estamos viendo el efecto de la vacuna en las internaciones como pasa en el resto del mundo. Y me preocupa particularmente que durante los fines de semana baje la tasa de vacunación en toda la República Argentina. Habida cuenta de que veo los números y me parece que hay 1 millón y pico de dosis todavía que están sin aplicar, sin llegar al cuerpo de las personas y que están llegando más dosis. ¿No crees que es un momento importante para acelerar la vacunación en todo el país? Bueno, en este caso particular, en la provincia de Buenos Aires, que sé, que particularmente va bien, pero es un momento de pisar el acelerador. No, por supuesto, nosotros no bajamos el fin de semana los turnos, estamos con, si yo no me equivoco, cerca de 80.000 turnos por día. Nosotros trabajamos de lunes a lunes, de 8 a 8, en el sistema de vacunación de la provincia. Lo que sucede es que ya tenemos los turnos entregados hasta el viernes de la semana que viene, son a este ritmo que estamos diciendo, y ahora cuando llegan las de Sinopharm y se empiezan a distribuir, iremos a completar esquemas probablemente. Nosotros en la provincia no bajamos la velocidad. A veces pasa que hay un poco de ausentismo porque, bueno, cuando el turno es nominalizado sucede eso. Entonces trabajamos muy fuertemente para hacer llamadas telefónicas, ir a buscar a la casa a la gente que sea necesario, sobre todo con los adultos mayores. Y estamos muy próximos a terminar en los próximos ya días nomás, en lo que nosotros llamamos el primer hito, que es todas las personas que tienen más de 70 años y los que tienen más de 60 con enfermedades de riesgo. Pero completamente de acuerdo, doctor, no se puede bajar, hay que ir a toda la velocidad que se pueda. Cada día que uno vacuna y el cuerpo empieza a producir la inmunidad necesaria, son, como estamos viendo en esos gráficos, y hay estudios, hemos hecho unos estudios en la provincia de Buenos Aires que dicen lo mismo, que muestran que con una dosis hay una muy alta cobertura, con 2 dosis mucho más. Nicolás, ¿tenés algún televisor cerca como para ver las imágenes que tenemos preparadas o no? No. Bueno, provincia de Córdoba, Belleville, ciudad de Belleville, un club muy importante de esa ciudad, donde tiene aproximadamente 40.000 habitantes, se realiza un evento de cuarteto muy, muy grande. Vemos, la verdad que no sé cuál será la capacidad. Helio decía que es grande la capacidad del Club River. Son 2 canchas de básquet. Son 2 canchas de básquetbol, exactamente, llenas, absolutamente llenas, nadie con barbijo, todo autorizado, ¿no? Eso pasa en Córdoba, donde está creciendo el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva del 137%. Ese es el ritmo. Después vemos Palermo, los bares abiertos, lo cual no estaría mal siempre y cuando se cumplan los protocolos, pero estamos viendo claramente que no se está cumpliendo ningún tipo de protocolos, nada de lo que se dice se está cumpliendo. No hay que cantar, bueno, están todos gritando, cantando, sin barbijos, todos amuchados, la verdad que es increíble. Y tenemos la otra situación de una clínica acá muy cerquita del canal, en donde están internados y recibiendo oxígeno en la guardia. Realmente es una situación sumamente dramática. Duermen en silla de ruedas, Nicolás, ¿no? Esto es lo que está pasando. ¿Qué se espera para los próximos días a este ritmo y con este comportamiento social? Sí, lo primero que es muy importante es, primero, nadie tiene que pensar que está exento de esta pandemia, ningún gobernante, ningún pueblo, ningún intendente y ninguna persona, porque si hoy no tiene la pandemia, va a estar mañana. Eso es lo que sabemos todos que va a suceder, por eso es una pandemia. Nos vamos a contagiar, así que hay que protegerse y prevenirlo, tratar de estirarlo todo lo que se pueda. Un problema que estamos viendo es que en esta ola, debido a que no hay tantas restricciones como el año pasado, es que está sucediendo los brotes en simultáneo en muchos lugares, en todo el país prácticamente va a terminar sucediendo así, nos pasa en la provincia de Buenos Aires a nosotros, y nos dificulta poder enviar los equipos de atención
que teníamos del AMBA hacia las provincias para lograr suplir cuando se saturen. Claro. Digo, con esto, cuidado, las provincias más chiquitas o las ciudades más chiquitas con menos sistema de salud son las que más rápido se colapsan. Pero que también están colapsadas, Nicolás. O sea, digamos, están tomando decisiones políticas mucho más que sanitarias. Digamos, cada uno se maneja con la política, esto lo sabe usted claramente. Hay una ideología que cruza a las distintas jurisdicciones, que bueno, cada uno aplica lo que mejor le conviene para los usos desde lo político, ¿no? Sí, pero más allá del dirigente político, a mí lo que me preocupa es esto otro. Supongamos que está autorizado salir a tomar una cerveza a un bar. Yo no voy. No, por eso, claro. Porque, aunque esté autorizado, porque tenemos que cuidarnos. Me parece que tenemos que entender como sociedad que hay que cuidarse porque ponemos en riesgo a todos los demás, a nuestros seres queridos, que tenemos que cuidarnos. Que son algunas semanas, porque el dato que mencionaba el doctor Capulla recién es un dato categórico. Si en algunas semanas más seguiremos vacunando a la velocidad que estamos vacunando en este momento, vamos a tener cubierta la población de máximo riesgo. Todos ellos que hoy están internados en terapia intensiva, posiblemente, la mayoría tienen entre 40 y 60 o 70 años y la mayoría con enfermedades predisponentes, que no llegamos a vacunarlos por días, por semanas. Claro. Si tuviéramos si hubiéramos aceptado la curva, los teníamos cubiertos y no están en esa condición. Así que es un esfuerzo de algunas semanas más. Yo creo que puede haber más restricciones, puede ser, hay que ver cómo se evalúa esto y qué posibilidades hay. En la provincia lo venimos haciendo porque nosotros tenemos las restricciones que puso el Gobierno Nacional para el AMBA, pero todos los días venimos hablando con los intendentes y pasando distritos del interior que no son del AMBA, también a las restricciones que son como en el AMBA, de la cierre nocturnidad, de los encuentros sociales. Esto es muy importante. Y no hay suficiente hincapié sobre el tema. No se puede tener encuentros sociales en todo el territorio que se encuentra en el AMBA, lo que nosotros en la provincia llamamos fase 2. Bien. No hay que ir a ver a los familiares, a los tíos, no hay que hacerlo porque estos son los lugares de máximo contagio. Gracias, Nicolás. Le mando un abrazo grande. Gracias por habernos atendido, en serio. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a hablar con la intensivista.